decía, creo que es una fecha espectacular. Y una de las cosas que también hacemos por el Santiago Horror Film Festival es darle el inicio a lo que se da a conocer en general en el mes del terror. Ahora, octubre ¿Sí? ha tenido otras connotaciones también. No nos olvidemos de que hay el 18 de octubre, tiene otra Se viene el connotación, plebiscito, se viene el plebiscito, claro. etcétera. Pero también desde el punto de vista de los fanáticos del cine, de Halloween y del terror, parte el mes del terror. Estamos hablando justamente de los 20 años que se conmemoraron del estreno de Ángel Negro. Vamos a tener una conversación muy entretenida con una de las protagonistas de Ángel Negro, con el director de Ángel Negro y además con la actual productora del director de Ángel Negro, de Jorge Holguín. Vamos a hablar con Andrea Freund, con Jorge Holguín y con Carol Campos. La película, la verdad, es que es tremendamente interesante, pero lo bueno es que los escuchemos de sus protagonistas, ¿no? Sí, por favor. Vamos a empezar a presentar inmediatamente a Andrea Freund, Jorge Holguín y Carol Campos. Un aplauso para ellos, cabros. ¿Cómo están? Todo esto tiene que ser así como con distancia, pero sí. Pero bueno, pero no importa. Lo importante es que ya están acá y estamos muy contentos de que estén en esta conversación, de que sean parte. Ángel Negro fue un hito bien potente. Yo la verdad es que me habría encantado ser más adolescente cuando la fui a ver, pues fui a verla al cine. Siempre he sido un fanático del cine de terror y me encantó que de alguna manera el cine chileno se hiciera cargo del género. ¿Cómo fue, Jorge, esa idea? Yo sé bastante de esto, pero creo que la gente se empapa con el tema. Sin duda fue pasión pura porque yo estaba terminando la universidad, en ese tiempo estaba en la desaparecida universidad, estaba en la escuela de cine, y después de haber hecho una serie de cortometrajes durante mi estadía en la escuela, que ya habían participado en festivales de cine nacional e internacionales, dije, voy a hacer una película, voy a tirarse un largometraje patuamente, así, con las mismas actitudes de hacer el corto, de alguna manera, como hacían los cortometrajes. Hay que tomar en cuenta que en ese tiempo las películas nosotros las hacíamos en cine, o sea, en 16 milímetros. Entonces, realmente era una patudez decir, voy a hacer una película dentro de una escuela de cine. Era como, ¿te volviste loco, Holguín? Bueno, en realidad estoy bastante loco. Y lo bueno es que sí se armó algo muy bonito porque como que participó casi toda la escuela de cine. Obviamente el primer pie, el puntapié inicial fue mi familia, que al principio mis papás les daba miedo que yo estudiara cine. Decían, ¿qué voy a estudiar cine? ¿Qué es eso? Después con los cortometrajes se dieron cuenta que esto era en serio, que esto era verdad. Y en la película estaba toda la familia de arriba. Y para mí lo que me puso más nervioso fue, por ejemplo, tener una reunión con Andrea Freund. No me acuerdo de la primera reunión. Que para mí, imagínate, yo me tomé un café con ella, y yo me sirvieron un café con crema, con postre con leche, no podía ni comerme porque estaba nervioso hablando con una actriz profesional y un estudiante de cine como mi primera película. Entonces fue bonito porque vino Blanca, también aceptó Álvaro Morales, entonces son rostros muy potentes que uno como estudiante se ponía un poquito nervioso, pero fue muy bonito como ellos aceptaron este desafío. Hacer una película de terror en Chile en ese tiempo era algo freak, algo extraño, en Latinoamérica en general. Entonces aceptaron el desafío y fue un trabajo muy complejo, muy difícil, porque lo hicimos en cine y unas tomas especiales se hicieron en mini DV. En ese tiempo no existía el cine digital, no existía internet, no existían los efectos digitales. Y algunas escenas, por ejemplo, yo llegué y se las pasé directo a ellos. Me acuerdo que les pasé la cámara, la mini DV, y los tiré a escenas fuertes, claro, para que ellos agarraran la cámara y saliera un tema espontáneo. Entonces, era subjetivo. Claro, ¿no? Yo pensé que había hecho alguna locura y después vi paralelamente que se estrenaba una película que se llama Blair Witch Project en Estados Unidos, que le pasaban la cámara y wow, la sintonía. Pero bueno, mi película se estrenó un año después, producto que estábamos en Chile. Sin embargo, fue un desafío que jamás esperé en lo que se iba a convertir. O sea, que iba a llegar a las salas de cine y posteriormente su recorrido internacional era un sueño para mí. Y se transformó en un clásico, además. Sí, aparte ahora un clásico del cine chileno, así que fue bonito como hacer como el puntapié inicial para lo que viene lo que está ahora en el género del terror. Imagínate, ahora tenemos un festival de cine. Sí, pues. ¿Y los recursos de dónde salieron en esa oportunidad, Jorge? Eso fue totalmente dentro hecho de la escuela. Fue una película muy barata. Se hizo con, ahora no sé cuánto, habría que sacar el cálculo del valor,
no sé, menos de $25.000. Se hizo en ese tiempo tuve la suerte de tener el aporte de Corfo en ese tiempo. Ah, Y también al final de etapa, cuando ya terminé, tenía el primer armado en un VHS, ni siquiera tenía la película. Andaba con una mochila llenos de negativos, porque así se hacían las películas antes, y tenía un VHS editada la película, pero no está terminada. Y la vio Chile Films, que era una compañía muy importante, la vio y decidió terminarla para llevarla a los cines. Entonces ahí se cerró el ciclo de la película. Oye, Jorge, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto. A ver, esto es de ustedes, ¿ah? Nosotros solamente vamos a interrumpir algunas cositas. Dele. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en filmar y desde que terminamos al estreno, cuánto tiempo pasó? El rodaje fueron 19 jornadas. Yo me acuerdo que eso fue concreto porque no había mucho material de película, entonces había que hacer... Y uno dice 19 jornadas fue mucho, pero no, porque 19 jornadas porque era cine, por lo cual cada toma era toma única, había que planificar todo. Y después demoré prácticamente nada, así como... Fue muy rápido, fue como unos 6 o 8 meses y la película estaba lista. Pero fue producto de esto, ¿eh? Es que fue un fenómeno, o sea, fue una película que llamó mucho la atención en ese tiempo. O sea, la verdad es que además, de alguna manera, incorporabas elementos que la mayoría de los que nos gusta el cine de terror habíamos visto alguna vez. Qué sé yo, esto de los adolescentes que se veían envueltos en una situación media turbia, rememoraba a Carrey, rememoraba a Brian De Palma, rememoraba a Hitchcock, tenía ponía en el imaginario a un asesino serial también, muy de los slasher. Entonces, en ese sentido, es bien interesante lo que va pasando los adolescentes que patullo, haber tenido como 30 años. Pero bueno, adolescentes. Andrea, tú decías que te acuerdas de la primera reunión. Yo quiero saber el dato anecdótico. ¿Cómo fue esa primera reunión con Jorge? Jorge se acordó de esa del café que de esa yo no me Que es acordaba. lo típico de uno, ¿ah? Tiene una reunión importante y come tallarines. Claro, y O pide- alcachofa. Entonces uno se empieza a manchar. Ay, no, clásico. lo peor. Yo me acuerdo que fuiste a mi casa. Sí, también. Fui arriba, ¿no? A la Sí, Reina, es- sí. Es que ahí fue- también vivía en la punta del cerro. Sí, me acuerdo que fue a mi casa y tuvimos una conversación en una terraza muy agradable. Sí, muy bonito. Y yo lo observaba porque me tenía que convencer. Claro. Y me convenció. La Obvio. verdad que lo vi tan entusiasmado y la compré. Esa es la verdad, porque ahí me convenciste en esa reunión. Sí, en la reunión. Sí, lo que pasa es que es el otro proceso bonito, como no fue como algo como industrial, como la gente piensa. Mucha gente piensa con el tiempo que Ángel Negro se hizo como una película pensada para las salas comercial, de terror, para nada. O sea, fue una cosa muy mía. Nació desde la universidad hasta querer hacer una película, entonces acercarme a los actores, realmente yo me acerqué a ellos para, de alguna manera, contarles qué es lo que intentaba hacer, o sea, qué proyecto quería hacer. No era como, oye, vamos a contratar a estos actores porque salen en televisión, porque son No, yo me acuerdo que reconocidos. te pregunté, ¿y por qué yo? Y yo les di una lista de otras actrices que podían ser, ¿y por Ya. qué yo? Y claro, entonces tenía que argumentar por qué quería que ¿Y lo por hiciera qué? yo. ¿Por qué tú? Una de las cosas que dijo fue porque yo le recordaba a la, ¿cómo se llama esa actriz? La de Hitchcock, Tippi Hedren. Sí, Tippi Hendrix. Y yo me la puse al tiro a buscar en la tele. Tienes razón. Claro, po. Tienes razón. Sí, Sí, pues ahí la empecé a buscar favorita y de Está dije, buena. oh, mira, Sí, de más. y entonces empezamos ahí como a Sí, enganchar. por eso, o sea, el fondo fue una actriz, andaba buscando una actriz hitchcockiana, y aparte, lo que me interesaba a Andrea era Lo viste bien. Ustedes pueden ver ahí con la cámara al zoom el aura de sus ojos. La mirada, porque la mirada de necesitaba, Andrea, sí. necesitaba ese misterio, porque el personaje quería que fuera bastante ambiguo. Bueno, lo que no han visto la película van a ver, un personaje bastante ambiguo, entonces necesitaba esa mirada cristalina, transparente, donde uno podía... No, entonces, Bueno, sí, absolutamente lo dio, pero además es interesante, fíjate, esta búsqueda, porque en general en el cine cuesta tener referentes concretos. Por ejemplo, porque además las rubias de Hitchcock tienen muchas características bien particulares. No es solamente ser Tippi Hedren, es como muy bien dice Jorge, tenéis que ser como entre seductora pero fría, Como una femme media fatale. calentona pero fan fatal, pero por otro lado distante, pero es dura, claro, es como... Y por otro lado, como decía, recordaba la Micho hace un rato, un poquito también Final Girl. Tú fuiste un poquito dentro de la película un personaje bien gatillante como Ito. En ese sentido, ¿cómo es trabajar en una película de terror? Fue una gran experiencia, hubo escenas bien esforzadas, me acuerdo, y
Y uno también estaba nueva, también para mí era todo nuevo. Mira, yo creo que eso era lo más entretenido, que para todos era algo nuevo. Yo Maravilloso. no tenía una media carrera en cine tampoco, yo no creo ni que Álvaro ni la Blanca tuvieran en esa época. No, tienes pues, toda la entonces para razón, no. todos era algo nuevo y esa energía se notaba harto en el set, que estaban todos muy, muy entusiasmados. Le poníamos, pero con tutti, que repetíamos, había que hacerlo, lo que el director mandara. O sea, había una muy rica comunicación en el set, yo eso me acuerdo. Qué buena, qué buena. ¿Y a los demás cómo los convenciste? A Juan Pablo Bastidas, Álvaro Espinosa, la Blanca Levín o Álvaro Morales. Sí, o sea, me di harto trabajo, o sea, fui como un visitador médico, así. Lo citaba estratégicamente, era o ir a un café, ir a la casa. Por ejemplo, la Blanca me costó pillarla. Al final la pillé en Chile Films y fue divertido porque le llevé el guión y ella fue súper fría, así como, dije, oh, capaz que una pica de dolor, lo leyó y se fue para adentro. Me dijo, mira, lo voy a leer y te voy a llamar. Dije, ya, perfecto. Se fue para adentro, porque Chile Film tenía como un sector, como una cuestión como de madera, era medio hechizo una parte, era como la parte de madera donde estaba todo... Sí, donde estaba como el casino, Claro, no sé, estaba una cuestión medio rara, todo. sí. Entonces no se dio cuenta que yo no me había ido. Entonces yo llegué, me puse en la ventana, porque yo quería ir a hablar con los gerentes de Chile Film para hacer lobby, para meterme ahí como patúo, para contarles sobre el proyecto. Entonces ella no supo. Y vi que ella agarró y saltó el guión, leyó el guión, tomó el guión y comenzó a saltar. ¡Me llamaron para una película! Saltaba, y todos los actores para acá. Y ahí se dio cuenta que yo estaba afuera. Y ahí se quedó muda y yo me cagué la risa y ahí caché que se aceptó. Era así, de todas maneras. Pero es que ¿sabéis qué? Lo que dice Andrea tiene toda la razón, porque en definitiva hacer cine, primero yo creo que es una experiencia preciosa. De verdad. Es más, voy a decir una cuestión brutal, pero yo creo que incluso cuando te enfrentas a una película que no sea tan buena, igual como experiencia es maravilloso. O sea, yo creo que la idea de establecerte en la posibilidad de que alguien te dirija, te vaya diciendo ciertas cosas, te dé algunas pautas, verte en una pantalla grande, es muy potente desde lo narcisístico, pero también desde la cosa no narcisística negativa, sino que positiva. Entonces yo creo que es maravilloso para cualquiera. Incluso yo he escuchado hasta grandes actores que de repente les toca una película o que ellos llaman para decir, por favor, ponme en esta película, te la hago gratis. O sea, te estoy hablando de gallos increíbles. Entonces, en ese sentido, es bien potente. Carol, quiero saber cómo fue tu entrada en el mundo del señor Holguín. Bueno. La parte no farandulera. Primeramente, una anécdota que yo creo que él jamás se imaginó de que su película iba a llegar a tantos rincones de Chile. Yo, cuando él estrenó, tenía 10 años. 10 años. Jorge. Por la cresta, Jorge. Aquí. Ahora me Ya, y entonces estaba vacacionando en un pueblito muy chiquitito al interior de Ovalle, que se llama Ya. Quilitapia. O sea, yo creo que un pueblo que no muchos ubican. Y me acuerdo que un día sábado a las 10 de la noche por TVN vi una cosa así impactante, yo 10 años, que desde ya me gustaba lo oscuro, lo tétrico, lo raro, que aluciné, dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y me acuerdo de las primeras imágenes en blanco y negro. Estas imágenes tipo El Aro. Bueno, que son, sí, muy buenas, de hecho. No, yo Aparte, quedé fascinada, rayé la papa con esa película y después, bueno, ya ahí pasó el tiempo y nos conocimos con Jorge y... Pero esa fue la primera llegada hacia su figura, no sé. Y ha ido desarrollando, además, bueno, han trabajado juntos y han Claro. ido desarrollando también este gusto por el terror, que también es bien interesante. Claro, sí, hace 2 años ya grabamos La Casa, que ahora se va a estrenar en octubre en el prestigioso Sitges. Estamos muy felices por eso, así es que... Maravilloso. Sí, y se da la coincidencia de que hace 20 años también estuvo Ángel Negro en Sitges. Entonces es como cerrar un ciclo del cine de terror urbano de Jorge. Así que todo calza. Yo creo que eso era lo... Porque a mí me pasó lo mismo. Yo también la vi en TVN, no la fui a ver al cine, la vi en TVN. Pero sí la había querido ir a ver, porque decía yo, primera película de terror en Chile, al fin. Y claro, parte muy perturbadora. ¿Y qué pasa esta Esas cuestión? imágenes en blanco y negro son de la cámara en mano. Claro, las que estaban Claro, ustedes. Que la exacto. ocupaba el Álvaro Espinosa y yo. Espinosa, Somos sí. los dos que hicimos cámara ahí. Sí. ¿No? Sí. Y Yo es encuentro que era buena impactante. camarógrafa. Buena, sí, están buenas las imágenes. Claro, y no, me acuerdo cuando aparecía con la máscara y decía, Cresta no se murió. ¿Cómo? ¿Dónde quedó? Bueno, yo Esta creo que ahí Chantevias. van varios giros que yo le decía hace un rato,
que tiene que ver con el slasher, que tiene que ver con... que yo creo que es muy importante del realizador de cine de género, que es tener el conocimiento real del género. No es llegar y hacer una película de género, de terror, sin saber lo que estás haciendo. O sea, es como, no sé, pues como que no es llegar y pintar un cuadro cubista. De verdad tenéis que conocer al cubismo. Tenéis que saber de qué estáis hablando. En ese sentido, tomaste varios referentes bien interesantes, Jorge, Sí. en tu película. Es que yo soy buen espectador, me gusta el cine, me gusta verlo. Yo difiero un poquito de ti. Dele, sé que dele, por favor, podemos diferir todo Yo lo que sé, hay muchos cineastas que hacen terror y no les gusta el terror. Y lo hacen porque es una manera de acercarse un poco a la industria, de hacerse notar. Y eso lo supe después de los festivales internacionales. Y muchos tratan de hacer como la primera película para llamar la atención. Entonces, qué mejor que una película de terror y después... Pero en mi caso fue al revés. Yo hacía puros cortometrajes caseros, antes de... Ni siquiera hacía películas sin cámara, es una cosa muy esquizofrénica. Hacía películas sin cámara. Ya, ok. O sea, yo hacía todos los personajes, me grababa yo, hacía títulos, una cosa rara. Hay gente que toca piano Sin sin tecla. piano. Sin tecla. Y después cuando llegué a la universidad aprendí a ocupar el celuloide, ¿no? A filmar en cine. En mis cortos me da un poquito de vergüenza delante de mis profesores hablar sobre el género, porque la tendencia era una búsqueda más comprometida con el cine y que fue para mí precioso también. Y comenzar a hacer películas y cortometrajes que tienen que ver más con la contingencia social del momento. Eran cortometrajes, mis primeras obras que fueron premiadas, que son verdaderas pequeñas peliculitas, como Un arma para Claudia, Un héroe llamado José y El reo Jesús. Fueron cortometrajes que tuvieron un recorrido internacional, pero no eran de género. Entonces, pero toda mi amor por el cine, la cinefilia, salió con Ángel Negro, porque quería explotar ahí, ya estaba saliendo de la universidad, dije voy a expresarme totalmente lo que soy, o sea, quería contar una historia. Sin embargo, creo que a la vez Ángel Negro, siendo un guiño al slasher, como tú dijiste bien, incluso al giallo, ¿no? Con la atmósfera, me gusta mucho el giallo italiano, el cine de terror italiano, entonces le puse esa atmósfera setentera, esa sensación. Y está muy lograda, de hecho. Por ahí buscamos la música y todo, que hizo el Cato, el bajista de Criminal. Comenzamos a armar esa sensación, pero a la vez la historia partió en un taller de Zurita. Zurita era mi profe en la universidad, y él me dio un punto súper fuerte, que fue hacer una película sobre las almas que no tenían entierro, los muertos que estaban... Como los detenidos desaparecidos, Exacto. en definitiva. Y es el guiño de la película. La película es la historia de un grupo de personas que cometen un crimen, no se produce el entierro y en vez viene la transición, ¿no? Y en la transición después de esos 10 años, estos personajes reniegan y tienen una vía doble, una doble vida. Claro. ¿Sí? Por un lado, aparentemente estar muy bien, por ejemplo, el personaje de Andrea... Impresionante, estaba pensando justamente en el impecable, personaje de pero Andrea. cuando estaba sola, todo el rato fumaba, lloraba o estaba destruida, ¿no? Empastillaba también. Empastillada. Entonces, Una joya de... y eso eso es el Chile que yo veía. Entonces, con Ángel Negro estaba interpretando el Chile que yo estaba viendo en ese momento, que no asumía un pasado violento. Entonces, finalmente Ángel Negro se me transformó en una película tan social como los cortos que había armado. O sea, a pesar de tener este gancho del género del terror, finalmente una película muy chilena, por todos lados. Es interesante eso. Hasta con el Poder Judicial lo podéis ver, po. Exacto. En el fondo es la única forma de hacer justicia de un crimen. Es que ahí hay algo, fíjate, Por mano Micho, propia. que es súper bonito, porque en definitiva el cine de terror y el cine de género, pero el de terror en particular, tiene una serie de conceptos metafóricos que son bien interesantes de desarrollar. Hitchcock, a propósito de Andrea también, tiene toda esta moral victoriana. Y él también muchas veces hablaba de justamente cómo él traspasaba en sus películas la moral victoriana, de que ciertos personajes que cometían algún pecado eran de alguna forma, bueno, envueltos en situaciones bastante macabras. Es cierto lo que dice Jorge. En general Chile tiene una postura, yo pienso fundamentalmente porque no ha resuelto cosas puntuales de nuestra historia reciente, muy apegada a lo social.
Y por lo mismo, el mundo de la cultura y el mundo del cine y el mundo del teatro tiende a que le guste lo social, o sea, a trabajar ojalá cosas que denuncien de manera específica y todo. En ese sentido, Andrea, ¿cómo fue para ti el plantearte en una historia que por lo menos no en forma evidente, pero que sí tiene este trasfondo, no tiene un vínculo necesariamente con lo social? Después uno puede empezar a entender esta sutileza, pero en lo concreto es una película de terror y mucha gente de repente solamente se queda en eso. Sí, pero ¿sabes qué me pasó ahí? El link que hice inmediatamente, dije la primera película de terror chilena y Chile ha sido un país de terror. Qué buena Entonces analogía no, esa, no me gustó. parecía algo como un tirado a las mechas, ni frívolo, Mm. no enganché por ahí, me pareció sumamente interesante en este país, como dice Jorge, que no estaba, bueno, sigue sin mirar mucho su pasado, pero bueno, es otro tema. Estar en el terror, digamos, hacer una película de terror porque se vive. Es que eso sabéis que es súper El terror interesante, en este Andrea, país. porque tiene que ver incluso con lo que plantea Jorge, de esta idea que desarrolla Zurita en algún minuto, de las almas que no tienen entierro, que son los duelos en definitiva que no te permiten desarrollar, que son duelos desde todo punto de vista, desde una persona que fallece hasta una historia que en definitiva se quiere negar. Entonces, en ese sentido es muy, muy interesante lo que tú planteas, tienes toda la razón. Y acá en Chile, además, yo creo que hay muy buen material para más películas basadas en Sí. casos que no están ni resueltos. Hay crímenes súper extraños, como la secretaria que murió para Halloween. No sé si ustedes de repente, Carol, han pensado en tomar casos de crónica policial como para transformarlos en películas. Bueno, por ejemplo, el año 2014, Jorge empezó a desarrollar la idea de hacer Alto Hospicio, la película, basado en el psicópata real. Claro, un proyecto en el que Jorge estaba trabajando hace muchos más años atrás, incluso desde que empezó a desarrollar Ángel Negro, Sí. a distribuir Ángel Negro. Claro, fue justo destruir Ángel Negro. Y bueno, ese proyecto, Jorge ganó fondos. O sea, yo lo digo con rabia porque en verdad estoy pica. Jorge no habla de eso. ¿Qué pasó? Pero Jorge ganó fondos, muchos fondos, y hubo una productora que se apropió de esos fondos y a él lo dejó fuera con documentos fraudulentos, tengo que decir. ¡Uy, qué rara la situación! Qué raro que Es que ocurra eso en la además- cultura en Chile, ¿ah? No, nunca. Nunca ha pasado eso. Y pucha, yo he visto, Jorge hizo 9 guiones, tenía los antecedentes del mismo psicópata, tenía todo un trabajo precioso de arte, de música, un trabajo así que yo creo que iba para los Oscars. Era tan genial todo lo que había hecho y trabajando con un equipo de lujo también, que llega esta gente, se apodera de todo, lo sacan, no hay nada que hacer por ahora, porque sí vamos a hacer algo. Me Y parece. bueno, y ahí se quedó el asunto, pero Ojalá que eso se resuelva y que lo puedan hacer. Porque claro, o sea, por ahora no nos vamos a desgastar en eso, pero Pero estamos Pero en la estamos- Pero esa es sintonía. la serie que hicieron después. Sí. Sí, lo hicieron después que yo... Pero es lo mismo. Ah, Claro, era es lo esa mismo, sí. serie, pero ¿sabes qué? Yo sabía la historia en todo caso, ¿ah? Sí, Que tú no pero- lo creas, pero es que no me gustó. para ser un poquito más Pero los justo de la con serie no Jorge. fueron, ¿ah? Para que no se ya, ya. no, no, Para que no. se- no, yo que soy No, clarita. hay que aclararlo, pero esta historia es sabida. Afortunadamente Y es es algo terrible, que sí, es terrible. frustrante, sí, es efectivamente. muy terrible. Sí, pero lo bueno de eso me permitió, bueno, uno me permitió continuar con otros proyectos, evidentemente, y ahí retomando el tema, ¿no? de esto del alma en pena y la situación de Chile, Carol misma me agarró, me dijo, agarra lo que tienes en este momento y cuenta una nueva historia de horror, ¿no? Vuelve al terror urbano, como Ángel Negro, porque yo había tomado el terror mitológico, ¿no? Claro. A través de Caleuche, Grito del Bosque, que fueron trabajos muy arduos, muy largos, que retomaban cosas más bien mitológicas, pero necesitaba volver al origen, o sea, volver a Ángel Negro. Entonces ahí Carol me propuso como productora, me agarró así literalmente, me sacó así De la depresión. de la depresión, de esa oscuridad, para volver a algo más oscuro todavía. Me metió en algo más oscuro y fue a hacer La Casa, que en el fondo yo lo veo como una especie de trilogía entre Ángel Negro, Sangre Eterna y La Casa. Cierra como mi trilogía urbana de este horror acá en... Estaba pensando en eso, ¿ah? Estaba pensando justamente que Ángel Negro, Sangre Eterna, mantiene el tema de la tribu urbana, incluso del juego de rol. Hay todo un juego con lo urbano concretamente. Y La Casa, sin duda alguna, es algo que tiene, por un lado, que ver con el horror, como bien decía Andrea,
de que se vivió en Chile en dictadura, en la dictadura cívico-militar, pero además tiene que ver con algo que es muy propio de las culturas a nivel internacional, que es la idea de la casa embrujada, que es muy bonito eso, que ahí también se establece una vinculación fantástica. Hay que verla hasta el final, porque sale un tipo encantador al final, hablando en la casa. Encantador. Se ve medio guatón ahí, pero es encantador. Encantador. Es encantador. Al final de la película, al final. En los créditos, los créditos. Los créditos salen. ¿No? Y a propósito de eso, es increíble porque en el clímax de Ángel Negro se desarrolla en la casa embrujada. Se desarrolla Tienes toda la razón. con el personaje Álvaro Morales encerrado en su propio fantasma, ¿no? Con su propio fantasma, que es el personaje de Ángel. Y ahí llega el personaje Andrea. Llega ahí, Carolina Ferrer se llama. Carolina llega ahí y se debe enfrentarse también a su propio pasado. Entonces, esa armazón es la casa también de un Claro. personaje, de un carabinero que debe enfrentar su pasado. Claro que sí, tienes toda la razón. Entonces, me encanta eso de llevar a los personajes, y la casa finalmente es la psiquis. O sea, para mí la casa es la construcción de tu estructura, ¿no? Tu estructura de todo aspecto, de emocional, psicológico, todo. Entonces, meter a los personajes en sus propios horrores es donde sale el horror. Por eso a mí me encanta que el horror provenga desde el mismo personaje, y porque para mí los monstruos son arquetipos preciosos. A mí me encantan los monstruos, me encanta dibujarlos. Pero para mí el monstruo viene de adentro, así, del ser humano. O sea, lo que dijo Carol, ahora me quedo más sentido cuando los productores me roban una película tan bacán como Alto Hospicio. Es un monstruo. Es un monstruo, Es un monstruo, claro, porque claro que sí. siento que eso reafirma un poco mi teoría de que el peor monstruo es el ser humano. Es interesante eso que estás planteando, porque efectivamente, si uno lo piensa, estas tres películas, estoy pensando en Ángel Negro, en Sangre Eterna y en La Casa, rememoran el mundo interno, rememoran fuertemente el mundo interno. De hecho, cuando yo tuve la oportunidad de entrevistar a Jorge justo después del estreno de Sangre Eterna, que a mí me gustó mucho, bueno, de hecho, además yo tengo las películas de Jorge en DVD, bien groupie, y me acuerdo que estábamos en la extinta radio chilena, y me acuerdo que en un minuto le digo a Jorge, pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo al final quería salir sintiendo que habían vampiros, y quedé igual con la sensación de que puede que habían vampiros, pero puede que sean simplemente gallos drogos. Y me acuerdo que le dije a Jorge así como, ¿por qué? ¿Por qué? Pero tiene que ver con eso que está planteando justamente Jorge. A raíz de eso, Andrea, ¿cómo es construir un personaje que es sufrido y que sufre? Y que efectivamente se establece en una situación de terror. Yo creo que estar en el terror, y quiero retomar un poco lo que tú decías, esta analogía con los terrores de nuestra historia reciente, es brutal. Cuando uno lee, por ejemplo, cuando uno se acerca, cuando uno ve, cuando uno sabe, como muy bien dice Jorge, es angustiante, aunque tú no lo vivas. O sea, es mal, uno dice, ojalá nunca. Sin embargo, tú te enfrentas de alguna manera, quizás metafóricamente, pero te enfrentas al terror. ¿Cómo se va construyendo eso? Mira, se va construyendo. Yo soy una actriz bastante intuitiva, entonces sobre todo esa película fui construyendo bastante, haciendo y sintiendo. Ahora, yo me acuerdo hasta el día de hoy de la escena que grabamos, una de las más terroríficas, que es cuando está todo oscuro y parece que la máscara está a punto de matarla, y yo estoy como con una pistola. Y yo me acuerdo que para esa escena yo intuitivamente estaba con los ojos muy abiertos, obviamente con la respiración, la agité, la aceleré, pero tenía siempre los ojos muy abiertos, así como... Y a mí me pasó mucho tiempo después una situación y me acordé de esa escena, porque estaba con los ojos todo el rato muy abiertos, muy asustada, bien atenta, como digo yo, con ojos en la espalda. Y dije, chuta, cuando yo grabé esta escena no había vivido esta situación. Sin embargo... Y era exactamente, como que volví a la escena, tuve la misma emoción, esa cuestión fue bien loca. Y fue bastante intuitivo, como haciendo al andar. Fija, no es que hayamos preparado todo mucho con adelante y que hayamos tenido grandes ensayos. Obviamente nos juntábamos, hicimos una lectura y se ensayaba la escena, porque además por cosas técnicas. Pero sobre todo con intuición. Buena. Porque además el terror es eso, pues como... Sí, pues tenés que sentirlo, claro, tenés es que muy estar con emocional. el susto, entonces trabajamos, yo me acuerdo Sí. que trabajamos harto. Sí, Sí, aparte me acordé de algo.
hay que tomar en cuenta, por ejemplo, esa escena donde está Andrea con la pistola. Claro, se ve oscuro, pero en realidad estamos así. O sea, así iluminado. Entonces yo me acuerdo que se me desapareció Andrea. Yo decía, ¿dónde está Andrea? La buscaba por todos lados. Está listo la escena y dice, ¿dónde está? Y veo que está encerrada. No sé si te acuerdas. Está justo en un closet que está abierto, está encerrada y está visualizando la oscuridad. Claro, viviendo Y la eso a mí me oscuridad. llamó la atención porque yo, como era mi primera película, vi, oh, qué buena técnica actoral, así como... Claro, porque la escena tenía que representar la oscuridad, pero estaba lleno de luces. Después nosotros teníamos que bajar, obviamente, en la corrección de fotografía, pero porque era en cine, entonces el 16 milímetros más encima le cuesta agarrar luz, entonces hay que iluminar todo. Entonces después ella sale y está como si estuviera prácticamente ciega, como que no ve nada. Qué buena. Fue bonito. Y es una escena que a mí me encantó porque la copié literalmente. Fue inspirado obviamente de El silencio de los inocentes. O sea, Sí, estaba pensando justamente. Además que la Jodie Andrea Foster puede- con la puede pistola. tener la situación. Vi a la Andrea con sus ojos así, claro, bien abiertos. Pensé también en Jodie Foster en esa escena cuando estaba con Buffalo ciegas, Bill ahí. claro. ¿Cierto? Como que uno la Sí. rememora. Sí, efectivamente. ¿Viste que fue intuición? Yo no me acordaba que hice eso de entrar a una pieza oscura. Pero buena intuición, Pero ¿ah? claro, fue una intuición que tuve en el momento. ¿Cómo hago esto? Si estaba llena de foco. ¿Hay momentos en que de verdad sentiste miedo? Que no fue realmente actuando, sino que dijiste, Cresta, que Yo creo qué que cuando perturbador tuvimos, esto que estoy viviendo. cuando tuvimos más miedo quizás fue cuando hicimos la escena, que es la primera, que estábamos nosotros con la cámara, que estaban pasando muchas cosas y además que teníamos que actuar, que la escena era violenta, que pasaban muchas cosas, que era al aire libre, que más encima estábamos vestidos con vestidos y tacos y no sé Claro, qué, y más porque- encima tenía que claro. estar curado, o sea, había un montón de cosas y además teníamos que manejar la cámara, que me la iba turnando con el Álvaro. Entonces yo me acuerdo que ahí yo estaba media asustada porque la situación era complicada y la Blanca tenía que estar como a punto de caerse por el... Bueno, claro, Pasaron un montón está- de cosas y yo soy súper así como que ando pendiente de todo. Entonces estaba con todo eso que tenía que preocuparme yo, pero además yo me acuerdo que estaba súper preocupada por la Blanca. Sí. Esa escena, ¿cómo le iban a hacer? Parece que hasta lo comenté en un momento dado. Que no se Claro, acercaran ya salí tanto al río. rodando para abajo. Ojo Claro. que estamos en la zona de Piedra Feliz, un Sí, pues están en acantilado. Piedra Feliz. Estábamos en un de hecho. acantilado. Sí. Entonces yo ahí de verdad, que cuando era como además, no sé si el amanecer, el atardecer, estaba medio oscuro, o sea, habían hartas cosas. Allá- Y más bien yo tenía que vomitar, eso era lo peor, porque estaba haciendo todo esto y tenía la cuestión Y adentro. con la música de Dorso, estaba con Dr. Y en Morty. algún momento cuando me decían tenía que irme atrás a un lugar a vomitar, entonces era como... Y yo preocupada de la Blanca, que sabía que estaba por allá, entonces era como... Ahí me asusté un poco, de verdad. Ahí fue claro. Pero era la situación. Sí. No es que te haya tocado un momento que tú digas, "Ay, Cresta, qué miedo. O de- Parece que me metiste en una maleta en un momento. Sí, te metí. Sí, ahí también como que la pasé mal. Pero todo me servía. Hay cosas, No, maleta de hay auto, cosas maleta de auto, actorales que de porque- repente porque encuentro que la hay, hay cierto sadismo de algunos directores, me he dado cuenta. Yo creo Creo que que todos los mira, mi humilde experiencia, siento que todos los directores tienen un poquito de sadismo, Así así que como de, le ponen, sí. Pero a está bien, es parte. Si uno se presta y si uno está disponible, está bien. Bueno, no hay pero problema. fíjate que es cierto, porque me acordé de El Templo de la Perdición de Steven Spielberg, que después fue su esposa, de hecho, la actriz. En un minuto le dice que le tiene fobia a los bichos, Y le y tiró- él intencionalmente hace la escena de los bichos, con ella, y con bichos reales. Esos que Y me- crujían como galletas cuando los pisaban. Que decían, cruje como galletas. Exactamente, esa escena. Oye, la casa. La casa se transforma entonces en el otro ángulo de esta trilogía. Me gustó la idea de la trilogía, deberían potenciar la idea de la trilogía, fíjate que Sí. es La bueno. productora de acá- arte, urbano, o sea, de terror urbano, es una muy buena propuesta, porque además, como bien decían, cierra una situación, lo que no significa que puedes seguir haciendo este tipo de terror, Claro. por supuesto. La casa, ¿cómo nace? Porque la casa, ahí hay una apuesta mucho más clara y mucho más evidente en relación a la historia reciente de Chile, vinculada con el terror. ¿Cómo se establece esa idea? Esa idea de los monstruos internos, como dice Jorge, pero que también se traduce en algo más concreto y mucho más brutal en los giros finales, de hecho. Claro, mira, la película surge súper caseramente, en la casa, en la cama, viendo tele. Literalmente. Sí. Después de comer algo, ya sabéis que mucho alto hospicio, ya dejemos eso atrás, veamos
qué hacemos, qué tenemos, qué elemento, cómo lo hacemos. Yo en ese momento no tenía idea de producción, de cine, nada, pero sí por mi experiencia como profesional de la salud, tengo el tema de la precisión, el orden, estoy ahí todo el día, hay que hacer cosas, ya. Vamos a aprovechar lo mío, lo tuyo, hagamos algo ya, porque si no te vaya a deprimir más, listo. Jorge tiene muy buenas ideas siempre, es un hombre tremendamente creativo, así es que la idea es una más de las tantas que tiene todos los días. Lo quiere. Sí. Sí, lo quiere. Así es que nada, pues ya, eligió la idea más que calzaba con los elementos que teníamos, sinceramente, y ya, démosle. Tenemos la casa, vamos a verla, reunamos el equipo, busquemos referencias, y listo, y se armó así rápido. En un mes la armamos, la grabamos en 3 noches, Jorge solito la editó, la postprodujo, Sí, hizo el bien sonido, impresionante, hizo la ¿eh? música. ¿El guión hizo también? El guión. ¿Y hizo Jorge, tú todo. haces los guiones de todas tus películas? Sí, o sea, colaboré un tiempo también con Carolina García, pero realmente hago todo, o sea, hago el guión, la producción. Lo que pasa es que antes era distinto, porque antes, como era en cine, por ejemplo, Ángel Negro y Sangre Eterna, entonces tenía que derivar, yo no podía cortar el negativo, por ejemplo, pero ahora sí, ahora con la casa, con el Fácil. computador, Claro. o sea, hice todo. Y claro, Carol me agarró y me dijo, hagamos la historia, pero hacer una historia de terror, también salir de la convención de la casa embrujada en sí misma, sino retomar también algo propio nuestro. Entonces tuvimos la tarea de buscar la historia sobre casos paranormales en Chile y nos encontramos con varios y nos encontramos con la Casona Duá. Y al encontrarnos con la Casona Duá, que está lleno de mitos acá en Quinta Normal, la quise situar en los 80, que era la época que yo cuando niño, en los 80, preadolescente, sentía la sensación más oscura que era el toque de queda. Sí, claro. En esa época. Aparte que se escuchaba que desaparecían gente, y todo por debajo. Entonces era una sensación muy rara, que sentía que lo hablábamos con Carol porque que era interesante que los millennials descubrieran O sea, esa en ese atmósfera. momento él me contaba su experiencia sin yo saber lo que era un toque de queda. Después, el año pasado hoy me día di lo estás cuenta, viviendo. claro, ahora lo estoy viviendo, ya lo sé. Todo se repite. Todo se repite. Claro, y Esperemos que eso no fue- todo. Sí, claro. Esperemos que no todo. Pero eso fue heavy porque la película nosotros la filmamos en el 2018 sin saber lo que iba a venir, menos el estallido social, aunque era lógico que iba a venir, pero en el fondo no pensamos que... De hecho, estrenamos la película a principios de noviembre del 2019 en Mar del Plata, el festival, y mucha gente pensó que habíamos hecho la película a propósito del estallido social. Por el nexo de la violencia de los carabineros. Pero finalmente la película evoca a los errores, a la atmósfera de los horrores que yo sentí en los 80 años. ¿no? Entonces, de ahí surgió como una película íntima. En realidad, como dice Carol, es una película íntima, porque la hicimos entre los dos, la armamos en la casa, literalmente armamos una casa. ¿no? Pero yo creo que rescatamos todo el terror urbano que ya se había puesto en Ángel Negro, y así para cerrar este ciclo de terror. Después voy a hacer otro terror, estamos haciendo otro terror Otra era, otra ¿Qué tipo era. de terror vas a hacer ahora? cósmico, yo creo. ¿no? Sí, se viene lo cósmico. Black Mirror. Me tincó. Yo estoy viendo Lovecraft Country y el otro día se pegaron una volada muy interesante. ¿Cómo se llama la que estás viendo? Lovecraft Country, ¿no la has visto? Mira, te Acá va a en gustar. HBO, creo, ¿no? Sí, es HBO. Sí. Es muy buena. Oye, Jorge, tú decías que habías estado trabajando en Ángel Negro con el Cato Cueto, ¿no? Sí. El bajista de Criminal. Y también en Sangre Eterna trabajaste con Dorso. Sí. ¿Cómo es la experiencia con la música? ¿Cómo te relacionas con las bandas, con la música? ¿Qué representa para ti también en el cine la música en Bueno, sí? yo fui un músico frustrado. No, Porque digas eso, ahora ya lo estás Actor haciendo. frustrado, músico frustrado. Me está dando, ahora me lo estoy dando de músico, pero música electrónica es más fácil. No, siempre tuve amigos que tenían sus bandas, su grupo, y fue bonito porque, por ejemplo, yo, muchos amigos íntimos, como el Max Cueto, hermano del Cato, el Cato también muy amigo, aunque era un poco más grande, nosotros éramos cabros chicos, veíamos
lo iba a ver a las tocatas, cuando tocaba con sus bandas. Después yo admiraba al Anton, a Rodrigo Pera, al Cuadra. Yo era su grupo en el fondo y terminé haciendo amigos de ellos. Nos Hasta le hicimos hiciste amigos. un video a Claro. Sangre Eterna, claro. Entonces, cuando hice la primera película, mi pasión también por la música me hizo abrir un espacio para las bandas, ¿no? Para todas las bandas de rock, ¿no? Para los amigos que tenían sus bandas, estaban armando sus grupos, y otras bandas que se acercaron a mí con un demo, y dije, bacán, lo escuché y los puse en la película para ver una sincronía. Claro. Sentía que mi película en ese tiempo era como una especie de actitud rockera con respecto al cine que estaba en ese momento. Entonces sentí que ese matrimonio era perfecto. O sea, Ahí se había estrenado hace poco El Chacotero, eso era como lo que la estaba pegando. Exacto, era el Claro. Chacotero. Entonces estaba el cambiando la Chacotero. temática, claro. Estaba el Chacotero por un lado, pero el otro lado estaba Coronación de, Sí, pues Silvio tienes Cayosi, razón, de claro. Cayosi. de Cayosi, que a propósito me encanta esa novela, la amo. Y entonces aparecí yo como una actitud más rock, ¿no? Claro. Con una película de terror, con elementos de música que no se veía mucho en el cine. Entonces le pedí al Cato como amigo, le pedí si podía hacer la música y hizo algo súper mínimo y rockero a la vez, porque él, como bajista, él trabajó el piano como si fuera un bajo, así con las notas más mínimas, para crear un clímax, como una atmósfera más que como algo orquestado, ¿no? Y después las bandas se inspiraron en los elementos del terror y sacamos un CD, que eso era una novedad, sacar un CD así con... Eso lo hacían las teleseries, ¿no? Con el soundtrack, claro, el soundtrack. Pero una película chilena no tenía un soundtrack, así una banda sonora. Y tuve la suerte de tener unas bandas increíbles, o sea, bueno, ahora se va a despedir a un amigo, o sea, no fui tan amigo de él, pero le tuve mucho cariño, que fue cuando me presentan Boa, por ejemplo, veo Boa y me encantó Puerco, una canción poderosa, Sí. oscura, fuerte, dije, tiene que estar en Ángel Negro, en el soundtrack. Y así comenzaron a aparecer muchas bandas, Canatrán, los primeros inicios de Canatrán, Guiso, también bandas más alternativas. Y se armó, yo creo que ese disco es muy bonito porque es un compendio de una expresión de rock juvenil chileno que no tenía tanto espacio tan masivo. Más allá del Manuel, creo, del teatro Manuel Del Plaza. Manuel Plaza y todo. Manuel Plaza, perdón. Cuando se tocaban las tocatas y thrash metal y todo. Entonces fue muy bonito ese espacio y lo volví a repetir obviamente con Sangre Eterna. Entonces fue como, ahí fue un poquito más grande porque ahí se acercó Warner y también se pusieron bandas más consagradas como que estaba muy de Lucibel. moda. Claro. Sí. Entonces fue siempre ha sido mi amor por la música. Ahora, es interesante, fíjate, a raíz de lo que dice la Michu, que tiene mucha razón, observar cómo, en definitiva, el arte va llamando al arte, por así decirlo. Porque no solamente establece el ámbito de la actuación, sino que también establece el ámbito de lo musical, y desde cierto punto de vista, a raíz también de este terror urbano, te vinculas con un arte urbano. En Sangre Eterna está esta cosa muy de la tribu, y empecé a rememorar cosas vinculadas a lo que ha pasado, por ejemplo, con el estallido social, del graffiti, de ciertas... bueno, lo que pasó con las tesis, que es sorprendente, ese verdadero manifiesto que desarrolla este grupo de mujeres en Valparaíso y que se transforma en un himno a lo largo del mundo. Empiezan a ocurrir cosas bien potentes desde el cine. Desde esa mirada que te estás escuchando, y es muy sorprendente porque en realidad vas incorporando elementos del rock, vas incorporando elementos de la cultura urbana, vas incorporando elementos y finalmente lo transformas. Y cuando ustedes hablaban de la casa, por ejemplo, yo siempre he pensado que el arte tiene una cosa media mágico-brujística, como que se adelanta. El arte, yo encuentro que tiene una cosa muy bonita en ese sentido, se adelanta a su tiempo. Y cuando tú decías lo de la casa, es sorprendente porque efectivamente uno ve la casa y uno realmente dice, es que loco en realidad, porque esta cuestión es como, tiene que ver con el estallido social, tiene que ver con este gatopardismo del que hablaba Tomás Mulián,
en Anatomía, Chile, Anatomía de un mito, como que se mantiene un poco, bueno, no se mantiene un poco, se mantiene todo el espíritu de la dictadura cívico-militar durante esta transición. Y uno de repente ve eso y es muy sorprendente. ¿A ustedes les pasa eso, ustedes como creadores, Andrea, Jorge, Carol? ¿Les pasa? ¿De sentirse visionario? No sé si sentirse visionario porque quizás puede sonar pedante, pero sí darse cuenta que de repente, oh, qué increíble que yo estuve en esto que, Sí, a mí me ha que es como pasado. mágico, que en definitiva es como, oh, hice algo que... Sí, me ha pasado con obras de teatro, sobre todo. Sí, bueno, también, obvio, Claro, sin uno duda está de alguna. repente ensayando una obra, qué sé yo, y sucede algo, y dices, chuta, y yo estoy metida en esto, Claro. justamente. Yo creo que es porque la creación es así, en el teatro sobre todo, que son harta gente, y amasando, y creando, y conversando. Bueno, se produce un colectivo Claro, imaginario, claro, muy entonces potente. yo creo que a mí el teatro me ha pasado, no Bueno, así pero el fíjate cine. que la analogía que tú hacías, Andrea, del terror de Chile versus el terror en el cine, también tiene algo de lo que tú estás diciendo, en relación a lo que decías de Ángel Negro recién. Sí, que lo que está claro, pasa que uno es como es raro, ¿ah? Es como un imán que empieza a suceder sin que uno se dé cuenta, porque yo creo como las palabras tienen tanto poder Sí. y para crear uno tiene que hablar o escribir o hacer también, pero también va a haber alguien que va a ver y va a hacer un comentario de eso, entonces esas palabras empiezan a generar una energía y eso hace que muchas veces uno, claro, se adelante o plasme cosas que pueden llegar a suceder, que uno como Claro, que no como- las maneja, es bien sí, es extraño. Es Es como una potente. plasticina invisible. Hay que tener mucho cuidado por eso, con Sin la duda. creación, hacerlo con mucho amor, siempre, todo, por supuesto, pero sobre todo la creación, porque Sí. Es que es cierto lo se que puede dices poner, tú. devolver todo de vuelta. Pasa, me ha pasado. Sí, por ejemplo, en el caso de Ángel Negro, una de las cosas más fuertes, yo creo que es que no se había hablado, por ejemplo, después se puso de moda el tema del bullying, el concepto bullying, Por por ejemplo. ejemplo. Ah, Y que, ¿cómo? Mira, Yo, mira, claro, qué en Ángel potente, Negro se claro. muestra la violencia desde el colegio, ¿no? Las clásicas que parten como bromas, pero después son más que bromas. Hay incluso hasta abuso, hay violencia, hay una tragedia. Cosas que pasaban, que uno las observaba. O sea, yo creo que uno como creador tiene que ser un observador, no que esté observando pendiente, pero yo creo que la realidad es la materia prima. Me pasa cuando me preguntan por qué hago cine fantástico, porque a lo mejor me va de la realidad, sí, porque no me gusta la realidad como es, no me gusta, o sea, no me calza. Ustedes una vez conversamos de eso. Sí, lo conversamos. Pero a la vez termino agarrándome de lo único que conozco, que es el mundo que veo como materia prima, lo observo, lo digiero y de ahí salen estas monstruosidades, ¿no? O sea, hago cine de terror porque nací en Chile. O sea, yo creo que tiene sentido. Por Sí, eso, tiene- cuando Ángel Negro creo que fue una de las primeras películas también que recorrió muchos países que no tenían ni idea de cine chileno. Por ejemplo, Portugal nunca habían visto una película chilena y el título del diario era cineasta chileno hace película del país que viene de Pinochet. O sea, al tiro me relacionó un terror con Pinochet. Y dije, pero si la película no tiene nada que ver con Pinochet, pero sí tenía, el fondo sí tenía Claro. una relación. Es claro, es parte también de que como uno nos hacíamos cargo, el arte tiene que hacerse cargo de varias cositas, ¿no? Como, y quizás no tan evidentes, pero sí salen, porque uno vive acá, en esta isla, en esta... Oye, hablando de isla. esta isla, justo hoy día voy a hacer este paréntesis porque escuchaba en una radio que hablaban exactamente de cómo se veía Chile, ya que ahora el cine chileno es bastante internacional, pero antiguamente, cómo se veía Chile en el cine, cuando lo nombraban o aparecía. Y siempre era un país al final del mundo donde terminaban los maleantes. Si te querías esconder, si querías hacer un negocio turbio, si asesinaste a alguien, te querías esconder. Chile, aparecía así en distintas películas, lo nombraban y siempre era como un lugar Bueno, para porque esconderse. es que somos de verdad, fíjate que es buena esa observación porque somos, bueno, en general yo me imagino que todos los países tienden a ser muy autorreferentes desde cierto punto de vista, pero Chile de verdad es un último rincón del mundo, de verdad, y además es un Claro. país pequeño. Claro, cuando uno vive acá, uno entra en un cierto chauvinismo, entonces uno no quiere pensar eso, pero la verdad es que en la realidad somos un país tremendamente pequeño, o sea, Lejos incluso a cuando todo. te hacen como la referencia de algún país africano desconocido, bueno, Chile. Oye, ¿Cómo pero es? si en ninguna la otra Chile. vez, me acuerdo que me preguntaron de dónde era.
Yo le dije Chile, en Estados Unidos, pero era una parte como del interior de Estados Unidos. Peor, Peor. peor. Y me pregunta el gallo, oye, ¿qué idioma hablan en Chile? ¿Ruso? Y yo, Pero si no, si de esa es verdad. la referencia, no somos nada. No, no, efectivamente, No somos somos muy. Es que Que los es cierto pasajes eso. nos salen carísimos porque estamos al poto del mundo. Pero sí, pues somos un país muy particular, somos una verdadera isla. Yo quería retomar un poco esta idea del adelantarse, Carol, y de alguna forma tú también te adelantaste al plantearle a Jorge, hagamos algo vinculado con esto que tienes de alto auspicio, que es horroroso además, Ujú. porque el caso en sí fue horroroso. Exacto. Porque un ministro estableció la idea de que eran unas niñas prostitutas, En que se Tacna, habían que se había de escapado, Tacna, sí. porque no se investigó, porque se condenó la pobreza una vez más en nuestro Eso país. te iba a decir más, Eh, una vez más. claro, una vez más se condena la pobreza y tiene este trasfondo siniestro. ¿Cómo se fue? ¿Cómo a partir de algo tan horroroso derivan en este otro horror que tiene que ver también con desapariciones y cosas, pero en un ámbito más particular de una casa embrujada, en definitiva, pero con un trasfondo bien potente? Lo que pasa es que no quiero decir nada más porque no se puede. La idea es que por eso no, viste, eso no es respetuoso. Bueno, siendo observadora de Jorge en este caso, que es mi referente ahora, él siempre ha sido visionario con todo lo que ha hecho. Yo con lo que lo escucho todos los días, siempre tiene ideas visionarias. O sea, de las cosas que han pasado ahora, él siempre ya me ha relatado, ¿por qué no hacemos una historia de esto? De esto otro. Y son cosas que han pasado, hitos importantes, no sé, Jorge tiene algo de brujo, creo, no sé, algo extraño hay ahí. Pero claro, con la casa, al trabajar esta idea, que bueno, la casa la van a poder ver desde enero, se va a estrenar mundialmente, así es que ahí, Buenísimo, claro, buenísimo. y en una última versión, que no es la versión que se estrenó en sala, una última ¿Tiene otro versión. final? ¿Y otra versión? ¿Van a sacar Última al tipo versión. encantador del final? Como acaso? cuando termináis la tesis 1, tesis final, ahora sí final, ya, la casa tesis. final. Claro, ya ahí la van a poder ver. Bueno, al hacer esa historia, claro, la idea era obvio que un tiempo más iba a quedar la cagada con eso, porque es que es obvio cómo iba Chile encaminado en esta... Bueno, ya, ¿para qué decir más? Estaba todo mal desde siempre, el sistema colapsando, la salud, la FP, todo en algún momento iba a colapsar y Jorge habíamos investigado sobre el tema de los carabineros, también de los informes psiquiátricos, de cómo colapsaban ellos, su familia. Sí, claro. Bueno, todo eso se refleja en la película y Gabriel sin poder interpreta un contar carabinero. nada, el Gabriel proyecto Caña que viene interpreta un ahora, sin revelar nada, el proyecto que viene ahora también es visionario. Lo empezamos a trabajar desde el verano y cuando se estrene vamos a hablar después de lo visionario que también va a ser La de terror cósmico. otra. Otra. Sí. Miércoles. Chuta. No, Yo se iba viene a tirar bueno. con Lovecraft, pero Viene no productiva es la cosa. Lovecraft. Se viene parece. dramático. Sí, o sea, Drama. venimos trabajando un poco siempre desde el punto de vista de nosotros con respecto a aspectos humanos, no tiene que ver ni siquiera, a veces dicen aspectos sociales, políticos, claro, pero que somos humanos, somos personas que vemos, observamos, sentimos y a partir de eso queremos construir nuestras obras y el cine, en el fondo. Nuestro cine tiene que ver con los aspectos que vamos observando, entonces yo creo que también uno yo creo que sacando como el espectáculo, ¿no? del manierismo, del género que tiene mucho, si uno va a la génesis central, quizás las premisas más simples son a veces las más potentes, fuertes, y eso se hace ver como algo, como si fuera visionario o se siente como algo adelantado. Pero finalmente es un aspecto que siempre lo tuvimos como ser humano, o sea, estamos observando, estamos siempre viviendo en carne. O sea, evidentemente que la casa y su relación con el estallido social era evidente porque venía eso, se sentía. Claro, O sea, yo creo estaba- que todo Estaba latente, digamos. Claro. Pasó un angelito. Es que- Estaba así, estaba como... es que me quedé pensando, es que en realidad
es que están pasando muchas cosas hoy día. O sea, es muy potente porque efectivamente desde el punto de vista creativo, y me imagino que a ustedes como artistas les debe ocurrir, es un momento muy sensible el que se está viviendo hoy día en nuestro país y en el mundo. O sea, por un lado está el COVID-19, que efectivamente es bien fuerte, pero por otro lado el estallido social que ocurrió en Chile se ha replicado en otras partes. O sea, no nos podemos olvidar de los chalecos amarillos en Francia, de los movimientos, lamentablemente, los movimientos neonazis en Alemania, que afortunadamente Angela Merkel ha ido parando de forma concreta, de lo que está pasando ahora con el racismo en Estados Unidos, de lo que ha pasado en Chile con el racismo con la nación mapuche. Es una situación bien compleja, es bien particular. Y en ese sentido me imagino que para los artistas debe ser debe ser muy fuerte todo esto. Porque de verdad es como un cambio de paradigma. Sí. Lo que tú decías, por ejemplo, de esto del terror cósmico, me parece súper interesante porque efectivamente es como un cambio de paradigma. Es como decir, wow, ¿sabéis que tengo que cambiar mi forma de ver el mundo? Y es algo muy difícil, sobre todo cuando uno está metido, inserto en el mundo. Es como, chuta. Sí, o sea, imagínate, un enlace nada que ver, así, pero que tiene que ver con lo que tú estás planteando, que finalmente Ángel Negro surge, claro, un slasher. ¿Qué es un slasher? Fueron las películas de asesinos en serie, ¿no? Con cuchillada y todo, que venían del cine italiano, ¿no? Los productores gringos dijeron, hagamos algo más barato, que esto es muy bueno, y lo replicamos. ¿Y qué se trataba de slasher? Era la época de Reagan, la época, ¿no? Cuando estaba todo y a los jóvenes había que educarlos con películas de terror. Claro. No se droguen, Claro. no tengan sexo, No follen, claro. si no los va a venir un asesino en serie y los va a acuchillar, Siempre ¿no? morían los califas. Sin embargo, los artistas, los creadores, como por ejemplo, como el maestro John Carpenter, comenzaron a dar vuelta a eso y agarraron esta herramienta, ¿no? Y la transformaron en todo lo contrario, en una herramienta que enjuicia a la misma sociedad norteamericana. Claro. Y el cine de terror ahí se transforma, o sea, le dio a John Carpenter la posibilidad de hacer Halloween, ¿no? Y después hizo películas más complejas como La Niebla, y etcétera. Películas que ya cuestionan, como ellos están vivos, cuestionan la misma sociedad americana. Entonces, el terror como arte es un terror, me encanta, es transgresor, es como el rock. El rock es comercial, Sí, por eso me pareció tan interesante lo que plantea. se comercializa, llega masivamente. Bueno, ahora ya no, está el reggaetón. Otra cosa. El trap. Ahí sí que estamos hablando de películas de terror, cósmica, hay horror cósmico, reggaetón. Pero el terror fue masivo, el rock fue masivo, y de alguna manera así era el cine terror es un cine subversivo, que funciona dentro de la industria. Sí. La gente se entretiene viéndolo, pero a la vez hay muchas premisas, incluso hasta existenciales, que cuestionan a la sociedad. Por eso me fascina este género. Yo me siento cómodo, no por el tema comercial, sino todo lo contrario, porque me permite a mí ser... Nosotros somos personajes, nos vestimos de negro, somos subversivos. Somos subversivos. En el fondo te da harta libertad, además. Exacto, hay una libertad que te permite crear, expresarte. Tú puedes, aparte que es tan bonito que puede ser algo mínimo, así como nada, una sombra, algo, o como hacer, no sé, crear monstruos, crear hasta Godzilla o hacer volar pedazos a personas, como efectos especiales, para poder replantear un cuestionamiento después de la sala, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de este género y yo creo que por eso tiene tanto adepto. Y los latinoamericanos no hemos apropiado el terror, porque después de Ángel Negro, había un vacío. Hubo mucho tiempo que se hacía terror, pero Ángel Negro, sin darme cuenta, yo me acuerdo cuando llegué a Mar del Plata, al Festival de Cine, que no había terror latinoamericano, no existía. Entonces, cuando llegamos con Ángel Negro, se armó como una especie de entusiasmo por hacer terror latinoamericano. Y ahora el cine terror latinoamericano se ha apropiado, un poco se ha apropiado hasta de Hollywood. O sea, It la dirige un director argentino, Sí, ¿no? claro. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque Latinoamérica tiene en su esencia, como dice, es bonita la sección de Mar del Plata, vena abierta. Tenemos las venas cargadas con historias de violencia,
de pobreza, de muchas cosas que han pasado en Latinoamérica. Bien terrorífica, como decía Andrés hace un rato. En Que se realidad, plasma, si uno lo piensa. se plasma en el imaginario, en la forma de cómo nosotros hacemos terror. Entonces, en este festival va a ser evidente, van a ver los cortometrajes, van a ver las películas que vienen, van a ver toda esa expresión artística de un horror único que proviene de acá, de Latinoamérica. Es muy distinto al terror anglo o al terror que viene comercial de la industria, en el fondo. Es cierto eso, es cierto. Así es. Y que lo pueden ver ahí, pueden verlo a través de Eventbrite y que pueden descargar la programación en santiagohorror.com. ¿Sí o no? SantiagoHorror.com. Sí, porque va a estar ahí plagado De hecho, de- Gustavo está levantando las manos y está bailando en este minuto, que es nuestro productor máximo. ¿Cómo ven el terror a 20 años? A ver, ¿cómo ven a Ángel Negro a 20 años del estreno? ¿Y cómo ven el terror en su evolución? Yo siento, bueno, a 20 años de la película, que la realidad superó la ficción. Es que eso me pasa a mí. Y claro, y si estamos en este tema y estamos hablando de 20 años que hice la primera película de terror chilena, yo apenas lo vi ahora, Jorge, le dije, mira, ¿dónde nos venimos a encontrar? ¿Quién pensó? Hace 20 años, que además pasa así, que estábamos filmando la primera película de terror chilena y mira ahora cómo estamos. Están iguales, Mira ya la cuestión que córtenla. tenemos. Oye, Es sí, impresionante. Impecable, ¿no? Es parte del pacto, yo creo. Están iguales, es increíble. Se pasaron. Paren el show. O den el dato. Show de terror que tenemos. No, eso me pasa. ¿Y cómo lo veo así como en general? En el mundo yo creo que hay mucho material hoy en el mundo para hacer, yo creo que película que se haga va a ser un poco de terror. Sí, Así, fíjate que en algún así punto lo veo sí. yo. Puedes hacer, no sé, un drama psicológico, una cosa de comedia, pero si tú la colocas en esta realidad, en esta sociedad que estamos viviendo hoy en día, que yo no sé a dónde se va a proyectar realmente, pero si se filma hoy, es como lo que tú hagas para mí, para mi visión, ¿no? A lo mejor para Sí, la sí, visión sí. de mi nieto no, pero para la mía va a ser de terror. Ujú. Hay gente que le puede parecer a lo mejor hasta bueno. Tengo una amiga que encuentra el después de todo esto que está pasando. Por ejemplo, sí, ya tenía que pasar, qué bueno que pasó, y qué bueno que haya distanciamiento, y qué bueno que todos estemos con mascarilla, y qué bueno que no nos veamos las caras, y qué bueno que estemos encerrados. Chuta. Yo le digo, bueno, qué bueno para ti, claro, no ha cambiado tanto la experiencia, me parece bien, porque es como que es un castigo y tenemos que tenerlo y está Ya. bien. ¿Cachai? Entonces, hay distintas visiones. Para mí, yo siento que se está viviendo un poco un terror en el mundo hoy en día. A mí eso es la sensación que yo tengo. Es que es real, es real. Uno siente, comillas, una suerte de apocalipsis zombie de repente, Casi todas las películas indirecta. son del calentamiento global ahora, de que nos vamos a tener que ir a vivir a otro planeta. Hay mucha de esa temática también. Y que O sea, es los muy grandes terrorífico. negocios ahora son de eso, pues de lo que tú quieres hacer, del terror cósmico. Cósmico. ¿Mm? Lovecraft se habrá imaginado eso cuando Yo creo que planteó sí, imagínate que, no sé si así, pero yo creo que tiene que ver con su percepción también. A él no le gustaba no le gustaba el mundo como está. No, pues no le gustaba el mundo. Y yo creo que ese efectivamente. mundo está muriendo ahora, para nosotros. Y es verdad, me gusta la analogía que hace Andrea, porque quizás para nosotros, quizás para otros no. Pero para nosotros, y eso el proyecto, pues estamos adelantando, el proyecto que estamos haciendo con Carol La sobre eso. Te pegó una mirada matadora. ¿Ah? Yo que tú cambio Oiga, por ahí de la temática, me voy por otro lado. La un mundo- productora hizo una mirada que yo diría, no sé por ahí. Claro, es un mundo que está muriendo y está comenzando otro, eso es evidente. Y muchos de los que quedamos, por lo menos yo me siento de la era antigua, ya no me siento de la era nueva, estamos viendo nuestro propio apocalipsis. Y eso es muy bonito interpretado. Imagínate que tú hablaste de los zombies. Eso lo dijo George Romero Sí, con La Noche lo Muerto dijo Viviente. absolutamente. Él hizo la película en plena revolución social, a fines de los 60, principios de los 70. Puso un protagonista, un hombre de color, que era impensable colocar un hombre de color. Sí. Había una cosa rara, inconsciente, una guerra estúpida en Vietnam donde se están matando los jóvenes americanos. Entonces él también era un estudiante universitario en ese tiempo y agarró la cámara e hizo esta película que cambió la historia del cine terror y le dio un enfoque social al género zombie, lo masificó y convirtió
Y también a la vez creó, de alguna manera, puso de moda el gore, ¿no? Aunque ya se había inventado mucho antes, pero evidentemente a ver estos zombies comiéndose a los humanos entre los otros humanos, y él hablaba que las sociedades cuando van cambiando se devoran unas a otras. El proceso no es fácil para muchos. Es traumático, como bien Traumático. dice Entonces, Andrea, es terrorífico. Tú lo planteas como 20 años, claro, 20 años más seguramente, por lo menos yo, un cineasta de esta generación que nació en el siglo XX, voy a seguir siguiendo haciendo películas de terror, aunque quisiera hacer películas de amor, porque para mí Ángel Negro era una película de amor. En serio, una historia de amor, es una historia de amor, Jorge, ¿cómo te lo explico? una historia de amor de ¿Cómo- de un- cómo- de un por chico dónde- que por se dónde enamora. partimos? ¿Ah? De la venganza y de la... No, pero que es una historia de amor. No confundamos, por favor. Ha costado Sí, tanto porque- sacarse esto de, No, pero de que mira, te Hay querés una aburrir y todo el reivindicación, cuento, claro, por él busca favor. justicia. No, y cuando empezamos a crear el personaje, yo me acuerdo, ahora que tú me estabas diciendo, y eso me había olvidado, completamente. Era un triángulo. Un triángulo Sí, amoroso. claro. De eso se trata. Así nos basamos nosotros para crear nuestro personaje, en este triángulo. Luego, claro, empezó a desarrollarse el guión y uno también le va poniendo la cosecha, como te digo yo, de la intuición en cada escena, qué sé yo. Pero la historia era un triángulo amoroso. Bueno, las historias de amor son dramáticas en general. Y el terror, fíjate que hay una cosa bien interesante de lo que plantea Andrea, porque el terror como género no necesariamente es un género, es algo que está en todo. Tú puedes ver una película de amor Sí. que es terrorífica. Puedes ver una película incluso infantil, hay películas preciosas, yo no sé si ustedes vieron Paranorman, por ejemplo, Sí, que sí. es una joya, que es de terror. Bueno, Coraline también es de terror y es infantil. El Mago de Oz. El Mago de Oz es de Yo- terror, a mí me da pesadilla absolutamente, Mago de Oz. absolutamente. Bueno, había un escritor Entonces, gringo como que el también. terror como que cruza los géneros. Mm. Y en ese sentido es bien potente. Y lo que planteas tú, Jorge, y lo que plantea Andrea, tienen toda la razón, porque hay una situación actual que es muy fuerte para los que finalmente estamos como transformándonos en los dinosaurios, pues, porque efectivamente este no es nuestro momento. Ah, no, No, sé po. yo. Tú no. Por Para allá no, sí, para allá yo no. soy- por Ustedes allá, no. Yo soy X. Yo soy X, No total. eres X fresca. Yo soy del inicio de los 80. No, es violento. Todo esto es muy violento. Y puede volverse más violento. Puede volverse una película de terror. Acá mismo. Oye, pero yo creo que la temática de Ángel Negro es súper actual y se ha aumentado porque los casos de bullying, Sí. lejos de desaparecer, ahora son más violentos porque quedan inmortalizados en la nube. O sea, casos de chicas en Estados Unidos que se han suicidado porque las violaron los amigos estando... Chile. No, Chile. y acá también. Pero, sí, Claro. pues en Chile hay casos emblemáticos Pero tremendamente hay un dramáticos. documental, de hecho, de unas chicas que se suicidaron porque además de violarlas, las grabaron y lo subieron a internet como una gracia. Y en vez de apoyar a las chicas, la gente las acusaba a ellas de ser pichas fáciles. Entonces hay una doble victimización, po. Sí, claro. Y eso pasa en esa película y se repite el esquema. ¿Viste cada que es vez más. visionario? ¿Mm? ¿Viste que es visionario el cine? Tiene una cosa muy Absolutamente. potente. Es que de verdad yo creo que el arte, bueno, a mí me fascina el arte, pero yo creo que el arte tiene una cosa que es maravillosa, que es como bien dijo Carol, casi como de brujo, así. Los realizadores, los actores, los pintores, tienen una cuestión increíble. O sea, incluso uno lo ve, insisto, el fenómeno de las tesis, por ejemplo, es sorprendente. Es sorprendente, porque ellas tradujeron a partir de una acción teatral un verdadero manifiesto, precioso además, que además nos emplaza a todos los hombres, porque esta idea de que no, yo no, sí, ok, pero igual te emplaza si es que te reíste, si es que viralizaste alguna foto, si es que compartiste te tiraste porno. alguna talla, te alguna quedaste talla callado sexista, también, pues. claro, o si te quedaste callado, etcétera, etcétera. Hay un emplazamiento, entonces es muy interesante eso que estás diciendo. Y lo que dice ahora en relación a Ángel Negro, tienes toda la razón. Sí, El bullying, lo que plantea Jorge. Y de hecho la es película, brutal. si ustedes se acuerdan, parten con 2 compañeros de curso planeando, Planeando. grabándose video, como hacer un registro de cómo supuestamente van a inmortalizar su sexualidad Claro. con sus compañeras de curso. Era como una apuesta, man. Y finalmente se transforma en un abuso contra los freaks, ¿no? Claro, entre contra el comillas, nerd contra del los curso. raros. Planearon todo en conjunto. Y aquí está la historia de amor trágica del personaje de Andrea, que ella utiliza eso para vengarse, para una especie de
de ajuste de cuenta porque el chico que no le gustaba estaba con otra, entonces también forma parte del show y terminan matando a una compañera de Claro. curso. Y está la culpa también de no haber hecho nada para Exacto, evitarlo, después la que lo culpa la trató carga. pero no lo evitó. Y eso es Chile, en fondo. Y quedó todo registrado en una cámara que después ese video es la tortura permanente de ellos. Exacto. ¿No? Entonces ven a Claro, cada rato a Ángel, claro, a Ángel, a Ángel, claro. a Ángel. Entonces fue, bueno, así expresé en ese tiempo como la violencia del horror. Y yo creo que por eso se ha transformado en un clásico estos tiempos, porque es una historia que seguramente todavía sigue calando hondo en la sociedad que vivimos actual. Absolutamente. Bueno, muchachos, quiero contarles que ya se nos pasó el tiempo. Oye, pero eso nos pasa así. Para que vea, para que vea. Ah, entretenida pa' la que vea. conversa. Andrea, Jorge, Carol, se pasaron por haber estado acá con Muchas nosotros, gracias. por haber compartido además el tiempo y también las experiencias y de haber ido más allá. No solamente haber hablado de los 20 años, de conmemorar 20 años de este clásico del cine de terror chileno, sino que de tener nuevamente una mirada que va más allá, que me parece que eso es muy, muy bonito. Oye, lo otro, yo quería aprovechar de hacer un homenaje a Andrea, un aplauso a Andrea por su trabajo increíble en la película. Que Sí. hizo. Seca. Ella era Scream Queen, fue una Scream Queen realmente la primera Scream Queen chilena, así que aquí está. Gracias por la invitación, gracias por el aplauso, Jorge. Y claro, y las ganas de conversar yo creo que están en todo, sobre todo ahora, pues eso es lo que está pasando, que la gente se junta y uno tiene muchas ganas de conversar y aparecen muchas ideas brillantes, así que es para tratar de ver algo positivo, digo yo. Exactamente, ¿No es cierto? obviamente. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya, muchachos, nosotros estamos cerrando así nuestro primer conversatorio y dando el puntapié inicial a este Santiago Horror Film Festival. Así es. Conmemorando los 20 años de Ángel Negro, que un 31 de octubre fue estreno en nuestro país en el año 2000. Yo sé que lamentablemente hoy día el cine en general se pensó para una pantalla gigante. Hoy día eso ha cambiado un poco, pero Ángel Negro está absolutamente vigente, como pudieron verlo acá en nuestra conversación. Así que nada, invitarlos a ver Ángel Negro y también obviamente a continuar con la programación del Santiago Horror Film Festival.